19 minutos, tal y como les decía yo, vamos a hablar de política en el día de hoy, de política municipal. Estamos a un año de la celebración de las próximas elecciones municipales y a mayores de las candidaturas que ya sabíamos que se van a presentar en el día de hoy, volvemos a hablar aquí en la sintonía de Onda Cero de Centro Democrático y Liberal. Tenemos aquí en el estudio de Onda Cero a José Palacín. José, hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya había estado aquí en su momento, lo recordarán ustedes, José, cuando fueron las elecciones autonómicas, ¿puede ser? Fueron las europeas del año pasado. Las europeas, efectivamente. Estaba yo dudando ahora entre las autonómicas y las europeas, y ciertamente había estado aquí con nosotros presentándonos este proyecto político. Y está también aquí con nosotros en el estudio de Onda Cero Ángeles Durán, a la que ustedes conocen ya de sobra. Ángeles, hola, muy buenas tardes. Hola, de nuevo. ¿cómo estás? Y dirán ustedes, ¿pero qué pasa? ¿Por qué está Ángeles con Palacín y por qué está Palacín con Ángeles? Muy sencillo, porque ya recordarán que en su momento Ángeles también nos había contado aquí que su intención era presentarse a estas elecciones municipales. Creo recordar que con una candidatura en Vigo, ¿no, Ángeles? Efectivamente. Una candidatura que salía un poco del malestar generado en la Escuela Oficial de Idiomas de Vigo, con la Xunta de Galicia, pero que bueno, que se entiende que va un poquito más allá. ¿Por qué están aquí los dos hoy en el estudio de Onda Cero? Porque habéis decidido integrar vuestras candidaturas, ¿no? ¿Quién me lo quiere explicar? Entonces, Ángeles, venga. Pues la política que lleva Centro Democrático Liberal es muy similar a la que nosotros pretendíamos. Nos identificamos muchísimo con el partido y aparte porque tiene una ventaja fundamentalmente para todos los ciudadanos, que tiene representación en Europa. Y a la hora de hacer cualquier reclamación o cualquier cosa es muy importante. Y aparte, pues bueno, después de hablar con José y con otros compañeros más del partido, decidimos pues unificarnos porque podremos hacer algo más unidos por la gente que por separado. ¿Qué supondría para el ciudadano, José, esa presencia de Centro Democrático y Liberal en Europa? Entiendo a través de los liberales europeos, ¿no? Sí, bueno, para nosotros es fundamental el hecho de que el Partido Liberal Demócrata nos apoye, porque en estos momentos, en toda Europa, en los países más evolucionados, hay siempre tres grandes partidos: los conservadores, los socialdemócratas y los liberales. En España, desgraciadamente, junto con Grecia, Portugal, los países más atrasados de Europa, con todos mis respetos, solo tenemos un bipartidismo y además el nuestro es bastante destructivo. Entonces, para los ciudadanos, tener un grupo liberal-demócrata en España puede ser la ventaja de tener un triángulo político, con muchísima mayor estabilidad, con muchísima mayor posibilidad de llegar a acuerdos mucho más centrados en las políticas y fundamentar todo ese proceso político a través de la participación ciudadana y de la sociedad civil. Un liberalismo, José, que en este momento está de moda, por decirlo de alguna forma, por su irrupción en Gran Bretaña, en el Reino Unido, un país, además, precisamente, donde el bipartidismo era algo clásico, ¿no? Secular, algo secular, legendario, ¿no? Sí, efectivamente. El bipartidismo en Gran Bretaña se ha conseguido romper gracias a la figura de Nick Clegg y para nosotros es un ejemplo a seguir. De hecho, Nick Clegg, bueno, está, como todos saben, casado con una española, sí, una chica de Valladolid. Y bueno, para nosotros siempre ha tenido un contacto muy especial con el Centro Democrático Liberal. De hecho, tenemos un vídeo donde Nick Clegg apoya a nuestro candidato en las elecciones europeas pasadas. Bueno, tanto Ángeles como José, me da igual, indiferentemente. Creo que lo primero que tendríamos que hacer, recuerdo que con José lo hacíamos en su momento, pero creo que lo que tendríamos que hacer en primer lugar es explicar a nuestros oyentes, dejar claro qué es esto de liberalismo, porque hay cierta tendencia probablemente a confundirlo con el liberalismo económico, que me da a mí la impresión de que nada tiene que ver, ¿no? No, absolutamente. Aquí cuando hablamos de liberales, liberalismo, ya automáticamente pensamos en la economía y no tiene nada que ver, ¿no? Sí, pensamos más en el concepto que plantea Esperanza Aguirre, por ejemplo, de lo que es para ella el liberalismo, y nuestro partido es, no voy a decir diametralmente opuesto, pero sí bastante distinto en ese concepto, porque para los conservadores lo más importante siempre es la economía. El hombre es un medio para alcanzar un fin, que es la economía, la defensa de los grandes oligopolios, de las multinacionales. Para los socialdemócratas lo importante es el Estado. El hombre es simplemente una cédula de un gran Estado. Y para nosotros los liberales lo importante es el individuo. Por eso nosotros tenemos una defensa de la propiedad privada, pero también una protección de la propiedad privada. Porque si la propiedad privada se liberaliza hasta el extremo en que los peces más gordos se comen a los chicos, resulta que al final lo que tenemos son grandes oligopolios, grandes multinacionales, y el resto son una especie de esclavos de ese gran sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, el liberalismo apoya mucho las pymes y es un ejemplo muy claro que países como Dinamarca, Finlandia, Bélgica son los que menos han sufrido el impacto de la crisis, porque es donde más se protegen las pequeñas y medianas empresas.
para estos partidos liberales europeos, de los que nosotros somos socios desde el pasado 16 de abril de 2009, lo importante es la protección y el fomento de las pequeñas y medianas empresas. No son un estorbo. Sin embargo, en España, una pequeña y mediana empresa, por ejemplo, es un estorbo. Se les hace pasar por miles de trámites, se les machaca impuestos, no tienen posibilidad de crecimiento y entonces eso desincentiva las ganas de los ciudadanos de crear negocio, de crear estructura. El problema de España es que todo el mundo quiere ser funcionario. Hasta los niños de pequeños yo quiero ser funcionario. O funcionario jefe, ¿no? O funcionario jefe. Y no es que esté mal ser funcionario, porque es un trabajo extraordinariamente digno y necesario, pero no todos podemos ser funcionarios. Tiene que haber también un crecimiento del tejido económico y eso se hace a través de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, José, siguiente pregunta, que además tiene su cara y su cruz. Estamos en un momento en el que hay un tremendo descontento por parte de los ciudadanos con lo que tenemos en la política actual. Todas las encuestas dicen que los políticos empezáis ya a ser un problema, o los políticos que tenemos hasta ahora comienzan ya a ser un problema para el ciudadano, por lo menos así se refleja en estas encuestas. Eso puede ser positivo porque pueden veros a vosotros como una alternativa, pero por otro lado hay quien piense, otros más que quieren llegar ahí para quedarse en el poder. ¿Qué le podemos decir a estos ciudadanos? Lo que le dijo Nick Clegg a los conservadores y a los socialistas. Apártense que llegamos nosotros, han tenido ustedes 40, 50 años, lo han hecho mal y entonces ahora los ciudadanos quieren una alternativa. Y la alternativa puede ser esta, puede ser otra también, pero pienso que esta es la mejor situada para poder asumir la responsabilidad de gobierno en prácticamente todos los países de Europa. Ángeles, supongo que esa misma reflexión os la habrán hecho llegar a vosotros cuando presentabais la otra candidatura que ahora habéis decidido integrar en el Centro Democrático y Liberal, ¿no? Sí, y aparte que, como bien dice José, nuestro país, y como todo el mundo, está en una crisis, sumergido en una crisis muy profunda, y en este momento parecen niños de colegio que se están peleando, pero que no aportan soluciones. Y nosotros lo que sí tratamos es de aportar soluciones, que la gente vea que hay soluciones, que hay una crisis, pero también hay soluciones. No podemos quedarnos estascados como ellos hacen y no buscarlo, pelearnos no. Busquemos la solución, pero no lo hacen. Entonces, como bien dice José, apártense que venimos nosotros y cargados de soluciones. ¿Cómo veis la actual situación? Es decir, hablábamos un poco de la visión que tienen los ciudadanos, pero vosotros que estáis metiéndose en esto de la política, como en el caso de José, bueno, tú también, Ángeles, ¿cómo veis todo lo que está pasando? Porque ciertamente tenemos un partido socialista, un gobierno central absolutamente a la deriva. Hoy dice blanco, mañana dice negro, hoy adopta una medida a las horas, porque ya no es a las semanas ni a las horas rectifico esa medida. Pero sin embargo tampoco tenemos una oposición dispuesta a ayudar, dispuesta a colaborar. Da un poco la impresión de que lo que quiere la oposición es, mire, ustedes convoquen elecciones cuanto antes, porque las encuestas no son favorables a nosotros. Apúrense en convocar esas elecciones porque queremos nosotros llegar al poder. ¿Cómo lo veis vosotros desde el Centro Democrático y Liberal? Bueno, Ángeles ya la incluyo como... Vamos a ver, yo pienso que lo que están haciendo ahora es, como te decía antes, jugar. Lo que es el ciudadano en sí les importa muy poco. Yo te puedo decir que hoy casualmente me caía el alma a los pies cuando una persona me ha pedido ayuda en la calle. Y esta persona ha llegado a la situación que hay por el gobierno que tenemos y por la oposición que tenemos. Es decir, no tenemos nada porque no tenemos nadie que nos gobierne. El barco va a la deriva, pero tampoco tenemos una oposición que haga frente. Es decir, las ratas abandonan el barco en el momento oportuno. Y ahora nos quedamos los ciudadanos pagando las consecuencias de tener gobiernos inestables de oposición que no sabe hacer frente.